¿Cómo están? ¿Sí se escucha? ¿Sí va? Bien. Respecto al anuncio de jóvenes, la reunión de adolescentes se tendrá normal a las 6 de la tarde igual, nada más con jóvenes. En esta ocasión nos veremos en este café Aroma. Cualquier duda se acercan al rato conmigo, ¿sí? Jóvenes lo estamos considerando de 16 años en adelante. Bien, pues vamos a empezar. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos ser expuestos a ella, porque tenemos la libertad de poder reunirnos y aún las condiciones, Señor, para hacerlo precisamente cómodamente. Padre, pero que eso no estorbe, al contrario, Señor, que sepamos aprovecharlo y que seamos agradecidos, Señor, porque tú estás poniendo delante de nosotros una gran responsabilidad. Cada que nos exponemos a tu palabra, Señor, es un desafío y es una responsabilidad la cual debemos de abrazar y debemos de asumir. Como iglesia, Señor, como congregación, te pido que nos ayudes, Señor. Danos la gracia para recibir tu mensaje y personalmente te pido que me des la gracia para poder compartir tu consejo, Señor, esta tarde. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues continuamos con la serie de Génesis, el origen. Ayer me encontré con un amigo que no se congrega acá, que le mando un saludo. Y no se congrega tampoco en otra iglesia. Es un amigo que conozco desde que era muy pequeño. Estuvimos juntos en la secundaria y estábamos platicando y me dice: fíjate que estoy viendo la serie, me estoy aventando la serie desde el principio, Génesis 1, y está bien interesante. Y ahí me hizo un par de comentarios y me dio mucho gusto, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aprovechemos lo que el Señor nos está dando, ¿no? Bien. El título de este tema es Un nuevo comienzo. Sí, un nuevo comienzo, y vamos a ver Génesis capítulo 9, vamos a ver hasta el versículo 17, creo, a ver si nos da chance de poder ver estos pasajes, ¿sí? Y familia, como hemos visto, la Biblia es una historia de continuidad, ¿cierto? Cada capítulo de Génesis no se entiende de manera aislada, sino dentro de una misma narrativa. Y en este caso vemos desde el principio el propósito de Dios en la creación, la caída del hombre, que estamos todavía en todo este contexto, y la respuesta de parte del Señor en cuanto a gracia y también en cuanto a juicio. Porque algo que hemos visto en Génesis es que ciertamente Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él extiende su gracia desde el principio, sin embargo es justo, ¿sí? Y bueno, y precisamente estamos aquí en este contexto de un juicio, ¿verdad? El diluvio. Entonces, en Génesis 6 nosotros vemos la radiografía, ¿no?, de la condición del hombre. Toda la intención de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal, no muy alejado de la condición del ser humano. De hecho, es la misma, ¿sí? El hombre sin Dios es eso, ¿sí? Entonces el mundo que debía de reflejar la gloria de Dios se había llenado de violencia, y ante esta situación Dios trajo un juicio, ¿sí? Ahora, este juicio, junto con él también vino gracia, ¿sí? Y ese versículo 8 del capítulo 6 es muy esperanzador. Y Noé halló gracia delante de Dios, porque por Noé es que la humanidad futura precisamente alcanza esa gracia, ¿sí? Entonces Dios ejecuta ese juicio, ¿sí?, a través del diluvio.
limpiando la tierra de la maldad y preservando el arca junto con Noé y su familia y algunos animales. Entonces el diluvio fue al mismo tiempo un acto de destrucción, repito, de juicio, pero también fue un acto de preservación, ¿sí? Es decir, vemos gracia en medio del juicio, ¿sí? Entonces, y es lo que sucederá en el tiempo final, ¿sí? Vamos a ver al Señor en todo su esplendor y en toda su gloria, ¿verdad? Dando un juicio a las naciones, separando las naciones, los que son de Él y los que no son de Él, ¿sí? Y algunos escucharán, ¿sí? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conocí. Y otros escucharemos, bienvenido, bienvenido, ¿sí? Entonces, vemos en ese juicio futuro, ¿verdad? Asimismo, ¿sí? Ese juicio debido a su justicia y junto con ello una condenación, pero también esa gracia y esa misericordia alcanzada para muchos, ¿sí? Entonces, según la narrativa bíblica, dice que cuando las aguas se retiran, Noé sale del arca, edifica un altar y Dios huele el olor grato de ese sacrificio. Le agradó al Señor eso. Y allí hace una declaración asombrosa: aunque el corazón del hombre sigue siendo malo desde su juventud, es decir, el hombre sigue igual, es la misma condición, ¿sí? Bueno, Dios promete no volver a maldecir la tierra ni destruirla de la misma manera en como lo hizo, ¿sí? Y ahora, llegando aquí a Génesis, en el capítulo 9, repito, intentaremos ver del versículo 1 al versículo 17, vemos que esa promesa se convierte en un pacto formal, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar precisamente un nuevo comienzo, que es como se titula este tema, ¿no? Es como si la historia de la humanidad reiniciara. Dios bendice a Noé como un nuevo Adán, reafirma el mandato de llenar la tierra, ¿sí? Restablece la dignidad de la vida humana y finalmente sella todo con una señal visible, el arco iris, ¿sí? Entonces es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, este pasaje es trascendente. ¿Por qué? Bueno, uno, porque nos muestra el propósito original de Dios en cuanto a la humanidad. Este no fue cancelado a pesar de la maldad del hombre. Y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ni tampoco fue cancelado por el juicio, por el diluvio, ¿sí? Dos, nos enseña que la vida humana tiene un valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque refleja a Dios mismo. Y punto número 3, nos recuerda que el mundo sigue en pie no por casualidad, no porque algo más lo sostiene, no, sino porque es Dios mismo es quien sostiene a la humanidad, sostiene la creación bajo su pacto de gracia, ¿sí? Por tanto, el mundo sigue girando, el sol sigue saliendo cada mañana, y no es por la fuerza de la naturaleza, sino porque Dios en su misericordia decide sostener su creación. Y ese pacto sellado con el arco iris apunta hacia un pacto mayor que se cumple en Cristo Jesús, ¿sí? Vida eterna, trascendencia después de esta vida, ¿sí? Entonces, sin más, acompáñenme por favor al capítulo 9 de Génesis, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Cuando estén ahí me dicen. Ya llegué, amén, gloria a Dios. Bien, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal lo demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Sí? Cuando Dios bendice a Noé y a sus hijos diciéndoles fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra, este es un eco del mandato de Dios a Adán, ¿recuerdan? Allá en Génesis 1:28. Es decir, el diluvio, de nuevo, no anuló el propósito original de Dios para el hombre. No lo anuló. ¿Sí? ¿Cuál era este propósito? No sé si recuerdan. Era precisamente ser administrador y representante de su gobierno en la tierra. Y ese propósito sigue vigente. ¿Sí? El ser humano, como portador de la imagen de Dios, sigue siendo su extensión visible en el mundo. ¿Sí? Es encargado de ejercer dominio sobre la creación. Por supuesto, desde el carácter de Dios. ¿Sí? Sin embargo, existe una diferencia fundamental, y esto es bien interesante, entre ese mandato de Génesis 1 y el mandato de Génesis 9. Es decir, hay una diferencia muy importante entre Adán en Edén y Noé después del diluvio. ¿Sí? Por un lado, Adán recibió el mandato en un estado de inocencia, en un mundo sin pecado, donde la obediencia era natural, por así decirlo. Pero Noé, en cambio, no era así, ¿no? Lo recibe en un mundo marcado por la caída, con un corazón inclinado al mal desde su juventud, dice el Señor, ahí en el versículo 21 del capítulo 8. Entonces, esto significa que ahora el hombre debe ejecutar su dominio en un estado mucho más difícil, ¿no? En un terreno hostil. Ahora juega en modo leyenda, pues, ¿no? Mucho más complicado. Es decir, no solo contra los desafíos de la creación, sino contra su propia naturaleza pecaminosa. ¿Lo vemos? Es mucho más complicado. Mientras Adán debía cuidar de no desobedecer, Noé y sus descendientes debían de luchar contra su inclinación natural al pecado, como usted y como yo. Sí. O sea, es complicado, ¿cierto? Por eso es bien importante, familia. Un creyente como tal, un hijo de Dios, no puede buscar acomodarse en este mundo. Y cuando hablo de acomodarse, hablo de comodidad. No la va a hallar. Si usted está buscando ser un reflejo de Cristo, si usted está buscando ser ese reflejo de Dios mismo, si busca hacer la voluntad de Dios, usted no estará cómodo en este mundo. Y yo no estoy hablando acerca de contentamiento y gozo. Si usted encuentra comodidad en este mundo, es porque está conformado al mundo. Por eso es muy peligroso esos mensajes que nos llevan a buscar comodidad en este mundo. No somos llamados a eso, familia. Ahora, si en el peregrinar hay momentos cómodos, gloria a Dios. Qué bueno, un buen fin de semana en la playa, ¿no? Está bien, no es pecado. Sin embargo, no podemos buscar, sí se entiende, ¿verdad? Estar conformado al mundo, porque es un mundo hostil a Dios, es contrario al pensamiento de Dios. Si yo estoy cómodo en el mundo, es porque mi forma de pensar y mi forma de actuar está conformado al mundo. Por tanto, no soy de Dios. Santiago dice, oh almas adúlteras, que no entienden, hágale así, Bibi, que no entienden que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No se puede. Es imposible. Sí. Entonces, este texto nos enseña que la humanidad no gobierna de manera autónoma. Sí. Es decir, siempre lo hace como vicerregente de Dios. O sea, el dominio humano es representativo, no es absoluto. Y aquí, papás, padres, esposos, mamás, por supuesto, hermanos mayores. Es decir,
todo aquel que ejerce un dominio o una autoridad sobre otra persona, debemos de tener mucho cuidado en cómo lo hacemos. Porque precisamente debemos de extender el carácter de Dios en ese dominio. Por eso es que no es compatible un padre abusivo, un esposo abusivo, un esposo golpeador, autoritativo. No es conforme a la palabra. Sométete. No viene en la Biblia eso. No es así. Y ya lo hemos dicho en otras veces, pero no hace daño que lo vuelva a hacer. Varones, no hay un mandamiento para ti en someter a tu mujer o sujetar a tu mujer. Es un mandamiento para ella. ¿Sí lo vemos? Entonces es bien importante esto, porque toda autoridad delegada por Dios se debe de ejercer dentro del marco de la voluntad de Dios. Fuera de ese marco ya no hay respaldo del Señor. Y esto también para las mamás, las esposas, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado de cómo tratamos a los hijos, que muchas veces somos autoritativos, no somos llamados a hacer eso, ¿sí? Y ejercemos nuestro dominio con violencia y quebrantamos y rompemos el corazón de nuestros hijos. Rendiremos cuentas de eso, familia, como padres, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con la autoridad que se nos ha dado. Entonces, aquí vemos una tensión entre la vocación creacional, ¿sí? Es decir, como Dios nos creó en un principio, y esto representa, ¿verdad? Es decir, representar al mundo, y la condición caída, es decir, un corazón inclinado al mal. Y aquí hay algo bien interesante, porque Noé y su futura descendencia no pudieron mantener ese reflejo sin distorsión. O sea, Noé, aun cuando caminó en integridad, ¿sí? Pero la humanidad siguió pecando y no pudieron sostener ese mandamiento sin distorsión. Es decir, el hombre, conforme fue pasando el tiempo, de nuevo fue, por cuanto su corazón estaba inclinado en continuo a hacer el mal, fue distorsionándose y empezó a ejercer su dominio y su autoridad ante los demás y la tierra, ¿sí? Desde esa naturaleza caída y pecaminosa. No pudo. Y esto es hermoso, familia, porque esto apunta, o este punto anticipa la necesidad de un hombre perfecto. ¿Sí lo vemos? Anticipa la necesidad de un hombre que pueda cumplir este mandamiento sin fallas. ¿Quién es ese hombre? Es Cristo. Sí, es Cristo, el segundo Adán, quien gobierna no con corrupción, sino con justicia perfecta. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Yo se lo voy a leer en una traducción actual, se llama Nueva Traducción Viviente, es un poquito más entendible. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Ya hablamos acerca de esta muerte, que es separación, también es exterminio, ¿sí? Primeramente, separación con el Creador. De modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Oye, pero ¿yo qué culpa tenía? Bueno, tú no tienes culpa. ¿Qué onda? ¿Has pecado? Pues sí, pues ya está. Ya estás condenado. ¿Me explico? Porque de repente hay como que, ay, pero ¿yo qué culpa tenía de Adán, lo que hizo Adán? Bueno, no te preocupes, no se te va a juzgar por lo que hizo Adán. Se te va a juzgar por lo que hiciste tú. Ahí está, ¿no? De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley, ¿sí? Pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Todos murieron, justos, no justos, todos murieron, ¿sí? Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios.
Qué interesante que Pablo se refiera a Cristo como un regalo inmerecido. Es un presente. El Hijo es un regalo para el mundo. Sí. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de ese primero. Sí, ok. Que de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¡Qué tremendo! Cuando se habla de Jesús como segundo Adán, que también lo menciona ahí en 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Se refiere a que Él vino a ocupar el lugar que Adán perdió y a cumplir perfectamente lo que Adán y toda la descendencia no pudieron cumplir. Sí. Por un lado, el primer Adán, había un dominio corrompido, ¿no? Es decir, Adán fue creado para ejercer dominio sobre la tierra como representante de Dios, según, de nuevo, Génesis 1:28. Sin embargo, su desobediencia en el Edén trajo corrupción, quebranto. Dios y el hombre y la creación, pues, ya no existió como tal. Su gobierno se convirtió en un dominio precisamente marcado por el pecado, marcado por la injusticia, marcado por la muerte. Sin embargo, el segundo Adán, ejerce un dominio perfecto. ¿Sí? Cristo viene como el verdadero hombre que cumple el diseño original, aquel mandamiento de nuevo de Génesis 1:28. Él gobierna no con corrupción, no gobierna con egoísmo, sino con justicia. ¿Sí? Con una justicia perfecta, algo que tú y yo no podemos hacer. No tenemos esa capacidad de hacer un justo juicio. No podemos. Sí. Miren lo que dice el profeta Isaías: su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que todo esto suceda. Acabo de leer Isaías 9:7. Entonces, donde Adán cedió ante la tentación en un jardín, Jesús venció la tentación en el desierto. ¿Sí? Donde Adán trajo maldición a toda la descendencia, a toda su descendencia, precisamente por el pecado, Cristo trae bendición y vida eterna a todos los que creen en Él. Qué glorioso, ¿no? El gobierno de Cristo no se fundamenta en la imposición, sino en la justicia y la verdad. Y ahí los que están anotando, anoten en este punto Jeremías 23:5. Entonces, Él refleja perfectamente la imagen de Dios. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Colosenses: Él es la imagen del Dios invisible. Sí, en Él está. Su justicia, ¿sí?, no se ejerce con toda autoridad pura y santa. ¿Sí? Entonces, el primer Adán perdió el gobierno por su pecado. El segundo Adán lo recuperó con su justicia perfecta. ¿Sí? Y aquí hay un dato importante o interesante, o una nota que quiero subrayar. ¿Sí? Nosotros adoramos precisamente al Cordero, adoramos a Jesús, al Señor, no solamente por quien es Él, porque Él merece ser adorado, por quien es Él, pero también lo adoramos por sus obras, por lo que ha hecho.
por lo que Él ha hecho. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Y eso es bien importante, ¿no? Porque al final todos darán gloria, ¿sí? Todos honrarán y extenderán la alabanza y la adoración al Cordero, por quien es Él y por lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, el Señor recuperó la vida con justicia perfecta. Entonces, en Cristo la humanidad tiene no solo un nuevo comienzo, sino un Rey justo que jamás fallará. Tenemos nuestro abogado, ¿verdad? Entonces, cada creyente, diga conmigo, yo soy, ¿no? Cada creyente, cada que se sabe hijo de Dios como pueblo, bueno, todos nosotros somos llamados a ejercer nuestra vocación, familia, en cuanto a extender el gobierno de Dios, ¿sí? Somos llamados a ejercer esta vocación, ¿dónde? Pues en nuestra familia, ¿dónde? En nuestro trabajo, ¿dónde? En la iglesia, en la sociedad, como un reflejo precisamente del gobierno de Dios. No solamente en la iglesia, ¿sí? Aquí en la iglesia a todo mundo sonrío y miro así con ojitos, se me hacen agüita los ojitos, hermano. Y afuera sale lumbre, ¿no? En mis ojos. No puede ser así. No debe de ser así. ¿Sí? O sea, somos llamados a extender el carácter de Dios todo el tiempo, en todo momento. De nuevo en casa, con mi esposa, con mis hijos. Terrible daño que le podemos hacer a nuestros hijos. Que en mi casa soy de una forma, pero aquí en la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, parezco reina de carnaval, ¿verdad, hermano? Es terrible. Y es daño que no se puede reparar, ¿eh? Después sí, se pide perdón, se abraza, y sí, se reconcilian cosas, pero quedan marcadas las vidas, quedan marcados los corazones. Varones, esposos, tengamos cuidado con eso. O sea, en ese sentido, nosotros debemos de ser precisamente ese reflejo primario de autoridad para con nuestra esposa y nuestros hijos. Y debemos de ejercerlo en amor, no en autoritarismo. ¿Sí? Entonces, por eso, familia, la vida cristiana implica negarnos a nosotros mismos. Porque de nuevo estamos jugando en modo leyenda, ¿no? En un mundo contrario a lo que el Señor establece y con una naturaleza contraria a lo que Dios establece. Sí. Ahora, aquí la clave, pues no está en echarle muchas ganas, como ya hemos hablado. ¿De qué se trata? Pues de tener la vida de Dios y de permanecer en Él. Mi foco está en la permanencia en Él. ¿Sí? Disciplinas espirituales, todo un tema. Entonces, de nuevo, la vida cristiana implica negarnos a nosotros mismos, reflejar a Cristo en nuestro dominio. ¿Sí? Porque solo cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, solamente ahí es que nosotros podemos, de alguna manera, extender el gobierno del Señor. Y extenderlo de manera congruente, ¿no? Entonces, a la luz de la narrativa bíblica, familia, el hombre sigue siendo extensión del gobierno de Dios, pero ya no gobierna en el Edén, sino en un mundo quebrado, ¿sí? Y este mundo, bueno, pues su mayor enemigo no son los animales ni la tierra rebelde, sino su propio corazón, de nuevo, que debe de negarse a sí mismo para entonces reflejar a su Creador. En el versículo 2 y versículo 3, nosotros vemos aquí que está marcado ahora, se establece una marca muy particular, y es que los animales se relacionarán muy distinto a lo que nosotros vemos en el Edén. Sí. Y hay una marca ahí, y esta marca es el temor. El pecado no solamente trajo enemistad entre el hombre y Dios, sino también ahora trae una enemistad entre los animales y el hombre. Sí. Entonces el dominio que ejerce el hombre ya no es armónico, ya hay resistencia. Y aquí es donde, por un lado, debemos de entender, miren, porque como varones entendemos que
el llamado y la función es ser cabeza de la familia, ¿cierto? Pero debemos de entender que ya ese dominio no es armónico. De entrada, la primer persona, o por así decirlo, quien está a cargo más próximo, ya hay resistencia a ese dominio, según lo que dice Génesis 3. Por naturaleza. ¿Se acuerda cuando hablábamos, hermanas, de eso? ¿Sí? Que tiene que ver... No me acuerdo. No vine. El hecho de yo resistir a mi esposo, ¿sí? No es porque le corra tole por las venas. Es porque soy pecadora. Es a causa del pecado. Naturalmente me resisto al gobierno de mi esposo. ¿Sí? Y eso es efecto del pecado. ¿Sí? Entonces, el hombre en ese sentido, bueno, pues ya no encuentra armonía desde el principio. Y aquí es donde necesitamos sabiduría. Por eso el apóstol Pedro, no sé cómo le estaba yendo al brother, pero dijo, necesitamos sabiduría para vivir con nuestras esposas. Y las esposas dicen por dos, ¿va? Es lógico. Lógico. Porque no es sencillo. De nuevo, la inclinación en el corazón. Pecado. ¿Sí? Entonces, bueno, el dominio ya no sería armónico como en el Edén. En el Edén el hombre y los animales convivían en armonía bajo el cuidado de Dios. Adán fue puesto en el huerto, dice, para labrarlo y guardarlo, Génesis 2:15. Y aparte de ese mandato incluía nombrar a los animales, lo que refleja una autoridad acompañada con esta responsabilidad. Sin embargo, después del diluvio, pues la relación cambia. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Miren, se los leo en una nueva traducción viviente. Dice, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. A mí me gusta mucho, la última vez que fui con Iván, pero me gusta bucear y qué es lo que pasa cuando te metes a los 55 metros más o menos que bajamos. Sin exagerar, ahí más o menos, ¿no? Pero cuando bajas, ¿qué es lo que hacen los animales? ¿No? Más cuando ven con un machete al Iván abajo del agua, así, ¿no? Dice, tendrán temor y terror de ustedes. Dice, yo los he puesto bajo su autoridad. ¿Sí? Ya no, de nuevo, ya no es una relación armónica. Ya no. Ahora ya está marcada esa relación por la hostilidad. Y no solo de ellos para con nosotros. A mí también cuando, ¿verdad? De repente ves un animalito, pues, que está un poquito más grande, ¿verdad? Que uno, pues ya te saca de onda, ¿no? Ya hay una relación hostil. Sí. Entonces, ya a partir del diluvio el hombre percibe a los seres, en este caso a los animales, como algo que puede revelarse también a su dominio. Ya hay hostilidad, ¿sí? Entonces el pecado distorsionó todo, ¿se dan cuenta, familia? Todo, absolutamente todo. No solo la relación entre el hombre y Dios, sino entre los hombres también, y también entre los hombres y la creación. Entonces, por primera vez, aquí en el capítulo 9, Dios permite comer carne. Aquí es donde encontramos la primera vez, ¿sí?, que Dios permite comer carne, ¿sí?, pero establece una condición. Valera 60 dice, no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Una traducción viviente dice, pero nunca deben de comer de ninguna carne que aún tenga sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, la sangre tipifica la vida y la vida le pertenece a Dios, y es en el contexto en el que estamos entrando. ¿Sí? Precisamente esto es la primera regulación de Dios para la humanidad. Está regulando el Señor el comportamiento y la conducta del hombre para con Dios, entre sí y con la tierra, ¿sí?, con su creación. Entonces, el hombre puede usar a los animales para alimento, pero no de manera absoluta ni caprichosa. ¿Sí? Es decir, el dominio humano no es en un permiso para abuso, sino una mayordomía. ¿Recuerdan que hablamos acerca de la mayordomía?
¿Qué es ser mayordomo? ¿Qué es mayordomía? Bueno, en primera instancia entender que todo es de Dios y que nada es nuestro. Y que todo lo que tenemos acceso, ¿sí? Bueno, solamente somos administradores de ello porque no es propio. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, en teoría nos debe de llevar a ejercer una sana mayordomía, ¿sí? El asunto es que a veces usamos las cosas como si fueran nuestras, ¿no? Y hacemos con ellas lo que se nos pegue la gana y no consideramos al dueño de las cosas. Bueno, también de eso rendiremos cuentas. Entonces, bueno, por otro lado, familia, vemos aquí una responsabilidad de parte del hombre hacia los animales. Ciertamente, aunque hay temor y hostilidad en la relación, el mandato divino no autoriza la crueldad para con los animales, ni la explotación irresponsable de los animales. El hombre debe ejercer su dominio de manera responsable, cuidando la creación, respetando la vida animal. Sin embargo, a lo largo de la historia, eso es una realidad, ¿verdad? El ser humano ha fallado gravemente en esto. Terrible. ¿Sí? Nos hemos acabado algunos animalitos, ¿no? Nos acabamos. Muchas veces se ha tomado la vida de animales no para alimento, sino para satisfacer un egoísmo, para un capricho, ¿sí? Se han cazado especies enteras por deporte, por lujo, causando la extinción de muchas de ellas. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De no participar de eso. Entonces, esto no solamente es un pecado, una transgresión en contra de la creación misma, sino contra el creador de la creación, contra Dios mismo. No estamos reflejando el propósito por el cual fuimos creados como corona de la creación, que es el cuidado y la administración del mundo, de la creación de Dios. ¿Sí lo vemos? Nos estamos quedando cortos en ese sentido como humanidad, y esto a causa del pecado. Sí, por eso debemos de resistirnos a eso. Entonces, la iglesia, bueno, tiene un testimonio que dar. Debemos ser diferentes. Debiéramos ser diferentes. No solo en cómo tratamos a las personas, sino también en cómo respetamos a los animalitos, y en cómo cuidamos al mundo que Dios nos confió. O sea, no es como que, pues, sí me vale, ¿verdad? Las plantas, los animales, agarro a patadas. No. Es creación de Dios. Sí, es creación de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, importante, el dominio del hombre sobre los animales, de nuevo, no es una licencia para abuso. Ahora sí que mata y come. Está bien, se puede. No es pecado. No es pecado pescar, no es pecado cazar, no es pecado comer. Hacer uso de eso no es pecado. Está bien. ¿Sí? Cuando va a pescar me invita. No es pecado. El asunto de nuevo es el abuso, ¿sí? Es caernos del otro lado. Entonces luego dice el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí se introduce el principio de la justicia retributiva. Es decir, la sangre derramada no quedará impune, ¿sí? Nadie puede disponer de la vida de otro ser humano como si fuera su dueño. Nadie. ¿Por qué? Porque la vida no le pertenece. ¿A quién le pertenece? Al Señor. ¿Sí? Y bueno, y aquí me voy a meter algunos temas que quizás, no sé, espero que aquí no, pero allá afuera son cancelables, ¿no? Y familia, es importante, miren, a diferencia de los animales, ya dije que tenemos que cuidar a los animales. ¿Sí? No voy a andar acá un Greenpeace, ¿no? Algo así. Pero esto es importante, a diferencia de los animales, que también son parte de la creación del hombre, ¿sí? De Dios, perdón, el hombre refleja la imagen de Dios. Los animales no. ¿Sí? Ojo con esto. Ahí lo dejo y ahorita retomo este punto. ¿Sí? Pero esa realidad le confiere, es decir, que el hombre es creado a imagen, conforme a semejanza de Dios, le confiere un valor incomparable
y absoluto. Nadie en la creación ni nada es como el hombre. ¿Sí? Y lo vemos desde la salvación, el plan de redención. El Señor no vino, y por favor entiendan que estoy haciendo un ejemplo, pero el Señor no vino a encarnarse como perro para salvar a los perritos. ¿Se entiende, no? No. El Señor vino y se hizo hombre para salvar a los hombres. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a los hombres, ¿sí?, que vino, se encarnó para tomar nuestro lugar. No la de los perritos, no la de los gatitos. ¿Sí? Y ya quedamos bien asentado el hecho de que tenemos que cuidar a la creación. Ya saben más o menos para dónde voy, ¿verdad? Bueno, entonces el hombre es la imagen de Dios. Repito, esta realidad le confiere un valor incomparable, un valor absoluto. Y precisamente de aquí nace el fundamento de la justicia, el derecho de los seres humanos, el respeto por la vida, desde la concepción hasta la vejez, sin importar la condición, sin importar la raza, sin importar el estatus social, aún la salud. Por eso es tan grave, familia, abrazar pensamientos que difunden las ideologías de hoy en día. Es terrible, se atenta en contra de lo que Dios estableció desde el principio. No tenemos la autoridad de matar a nadie. No tenemos esa autoridad. Atentar en contra de una vida humana es atentar contra Dios mismo. Es profanar su imagen. Maltratar a un ser humano es maltratar a Dios mismo, entiéndase la idea. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, es que por cuanto tú me diste de beber, me sostuviste, me diste de comer, viste por mí? Señor, pues ¿en qué momento? Bueno, cuando lo hiciste por uno de ellos. ¿Me acuerdan? Bueno, también por cuanto no lo hiciste. Yo creo que debemos de ser muy responsables cuando nosotros damos. ¿Sabe? Debemos de tener mucho cuidado. Pero también no debemos de caernos y justificar nuestra avaricia. Decir, es que se viene a drogar, no le des nada. Es al otro lado. ¿No? Lo agarro para consumir. Veamos siempre, tenemos que extender en ese sentido, es ver, hace algunos años, yo iba caminando por el bordo y había unas cobijas, era muy temprano, y había unas cobijas ahí, y de entre las cobijas se levanta un señor, se pone como estaba dormido, se hace a un lado, se baja los harapos porque ni siquiera traía como que pantalón, y hace sus necesidades a un lado, y luego se sube el pantalón sin limpiarse y se acuesta donde estaba. Mi pensamiento cuando vi eso, dije, Señor, Él es creado a tu imagen y semejanza. ¿Hasta dónde el pecado destruye y distorsiona la imagen de Dios en nosotros? ¿Hasta dónde? Al punto de animalizarlo. Como un animal, como un animalito. Es lo que hace el pecado. Terrible. ¿Sus consecuencias? Sí. ¿Sus decisiones? Sí. Pero al final no podemos ser indiferentes. ¿Saben? No podemos ser indiferentes a eso. No como iglesia, no como pueblo de Dios. No podemos ser indiferentes a eso. Sí. Entonces, hoy en día encontramos un desequilibrio. Vivimos en tiempos en que este principio se ha invertido. Muchas personas muestran más compasión por ciertos animales que por seres humanos. El corazón humano se conmueve más al ver un perrito callejero que un hombre en condición de calle. Y esto, familia, es un reflejo de nuestra cultura caída. Es el pecado. Es el odio, es el resentimiento, es la amargura que hay en nuestro corazón. Sí. Se organizan campañas para rescatar mascotas, lo cual es bueno y necesario. No estoy diciendo que está mal, No está mal, está bien.
De nuevo, seamos responsables con los animalitos. Por favor, si va a tener mascota, cuídela, si no, no las tenga. Sí, por favor. Pero la realidad es que pocas veces hay ese mismo ardor para defender al niño abandonado, para defender al migrante, para defender al anciano despreciado o al no nacido en el vientre de su mamá. Estamos dispuestos a sacrificar humanos, pero no perritos, pero no gatitos. Y eso habla de cuán miserable es la sociedad en la que estamos viviendo. Me acuerdo que hace algunos años que empezó a haber muchas muertes. Recuerdo que al principio la gente se asustaba. Otro. Y fue terrible porque, por lo menos en mi caso, fueron muchos conocidos. Pero después las pláticas se tornaban uno más. Mataron a otro. E incluso comentarios como, pues qué bueno, están limpiando. No eran comentarios del mundo, comentarios de nosotros como iglesia. No podemos ser indiferentes a la vida humana. Dios no lo es. La razón por la cual tú y yo no hemos sido destruidos es porque Dios tuvo misericordia. Tú y yo no somos mejor que ninguno de los que están afuera. En ti y en mí no hay nada especial. No somos mejores que ninguno. Es porque Dios tuvo misericordia y alcanzamos gracia. No nos da el derecho para decir se lo merecen, qué bueno. Que hay injusticias y hay gente perversa. Sí. Pero Él se encargará de eso, no nosotros. Sí. Entonces, este desequilibrio, hablo acerca del amor, el apego a los animalitos, ¿verdad? Y el desapego. Bueno, eso no es amor verdadero, es una distorsión. Sí. Amar a los animales es correcto cuando se refleja un cuidado por la creación, pero nunca se puede estar por encima del amor al prójimo. De nuevo, ¿por qué? Porque el hombre es quien lleva la imagen de Dios. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 12. Jesús trató eso, ¿sabían ustedes? Miren. Ellos guardaban, ubican, ¿no? Pues guardaban el sábado, guardaban el Shabbat. Hay algo que le llamaban la regla de peso mayor. ¿Sí? La regla de peso mayor es que si dos mandamientos se contraponían, pues se ejercía el peso mayor. ¿Se acuerdan cuando David tomó pan? ¿Sí? De donde no podía tomarlo sino solamente un sacerdocio cuando estaba huyendo. ¿Sí recuerdan eso? Era pecado tomar pan de ahí, pero no le fue contado como pecado. ¿Por qué? Porque también es mandamiento preservar la vida. ¿Lo vemos? La regla de peso mayor. ¿Sí? O sea, Dios nunca te va a llevar, no, pues ni modo, tengo hambre, ¿no? Va a morir de hambre. Y están ahí en el santuario, ¿verdad? Los panes y Señor, y come, porque es más importante la preservación. De hecho, todos los mandamientos impuestos por Dios tienen como propósito preservar nuestra vida. Todos, el que me pongas, tiene que ver con preservar nuestra vida, con un orden, con un cuidado. Resumido los 10 mandamientos, ¿verdad? Fíjense, tiene que ver con preservar nuestra vida. ¿Sí? Primeramente en cuanto a nuestra relación con Dios, que es lo más conveniente para el hombre, ¿sí? Y en segunda instancia para con nuestro prójimo. Y te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con regular precisamente nuestra conducta para poder vivir de una manera sana, ¿sí? Bueno, en ese sentido, los fariseos, los religiosos, señalaban a Jesús porque sanaba enfermos en Shabbat, en día de reposo. Le decía, pero es que tú estás quebrantando la ley.
Bueno, Jesús lo que hace precisamente es utilizar la regla de peso mayor, pero los confronta precisamente haciéndoles ver ese desequilibrio, porque ellos sí utilizaban la regla de peso mayor. Y ahorita lo vamos a ver. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le eche mano? Porque era lo común. De nuevo, en día de Shabbat, en día de reposo, no debían de hacer nada, tenían que dedicarse al Señor. Pero si se enteraban que una ovejita pues se iba a morir, y la oveja representa alimento, representa vida, ellos decían: bueno, voy sobre la regla de la premisa, ¿verdad?, de peso mayor, voy y rescato a mi oveja, aunque sea día de reposo, no estoy quebrantando la ley, ¿sí? Porque es más importante la vida de mi ovejita que guardar el Shabbat. En ese sentido, no se está quebrantando la ley. Dice: que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante. Pues cuánto más, dice el Señor, vale un hombre que una oveja. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, familia? Vale más la vida de un hombre que la de un animalito. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Sí. Bueno, Jesús confrontó en ese sentido, porque había quienes, pues bueno, estaban menospreciando, porque Jesús estaba sanando a necesitados. ¿Sí? Trabajando, ¿sí lo vemos? Ahora, aquí hay un llamado a la iglesia. La iglesia está llamada a defender la vida humana en todas sus etapas y en todas sus condiciones, proclamando precisamente que cada persona tiene un valor eterno en Dios. Sí. Mientras el mundo degrada la vida, la iglesia debe proclamar su voz de manera profética. Cuando hablo de manera profética, es de parte de Dios. ¿Sí? Profecía no es nomás andar de adivinos, los adivinos son otra cosa. ¿Sí? Con voz profética es que viene de parte de Dios. ¿Sí? Que toda la humanidad importa, toda. ¿Por qué? Porque refleja a su Creador. Entonces, respetar la vida humana implica rechazar la violencia, rechazar el aborto. Pero es que, porque luego sale cada cosa, ¿no? Pero es que si es por violación, pero es que si es por esto, si es... Rechazar el aborto, la discriminación, la explotación laboral, sí, cualquier forma de desprecio hacia el prójimo, cualquier forma. También implica cuidar a los vulnerables, a los pobres, enfermos, huérfanos, los migrantes. Es un tema, eso. Es todo un tema. Las viudas. Sí. Y como creyentes, como iglesia, debemos de revisar nuestro propio corazón. Nos conmueve más el sufrimiento de un animalito que la del prójimo, ¿no? Es terrible, ¿verdad? Si es así, hemos perdido la perspectiva bíblica totalmente. Entonces el hombre fue creado a imagen de Dios, y esa imagen le da un valor que ningún animal posee. Sí. Por más lindo que esté tu perrito, tu gatito, lo que sea que tengas, que debe de estar muy lindo, está bien, pero no tiene más valor que un ser humano. ¿Sí? Cuida bien a tu perrito, por favor, cuida bien a tu gatito. Entonces, cuando se llora más por un cachorro perdido que por un niño abandonado, cuando me duele más un cachorrito, yo sigo por ahí una página de una persona que anda cuidando perritos en la calle y los rescata, y me gusta ver eso, y me conmueve. Pero una vez me detenía, ¿no? Me detenía eso y decía: híjole, Señor, porque pues es un lano lo que invierten, ¿no? Perritos que encuentran con cáncer, con tumores, y se ve bien padre, ¿no? El antes y el después. Ves al perrito ya todo bien bonito y dices: ay, ¿no? Pero dices: ay, caray, pero ¿cuánta gente en condición de calle hay? Y cómo todo ese dinero se va hacia esos animalitos, y la gente pasan por alto, ¿no?
Bueno, vamos a meterle el acelerador. Versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Ojo, el pacto aquí es un pacto a la humanidad, ¿sí? Y ese pacto sigue vigente para nosotros, ¿sí? Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir en la tierra, ¿sí? Ese juicio ya no volverá a suceder, no así, ¿sí? El que viene es con fuego y azufre. Pero ese ya no. El pacto que Dios establece después del diluvio no es únicamente con Noé y su descendencia, sino con toda criatura viviente. Y esto subraya que la gracia de Dios abarca no solamente al hombre, sino también a toda su creación como tal, ¿sí? Es decir, Dios promete que nunca más volverá a destruir la tierra con diluvio, aun cuando el corazón del hombre sigue inclinado al mal. Porque el asunto es esto: el hombre no cambió, el hombre sigue igual, pero Dios detuvo su juicio, ¿sí? Entonces esto es un acto de pura misericordia, pura misericordia. El Señor no espera que el hombre cambie para mostrar su fidelidad, ¿se da cuenta? No, sino que Él mismo se compromete de manera incondicional a sostener la creación. No es como que, bueno, mira, ¿verdad? Si no te portas bien, entonces bien. No, ya no voy a traer este juicio, ¿sí? Ahora, hay un pacto, ¿verdad? Que es el arco iris. Y este se convierte en la señal visible de este pacto. Cada vez que aparece en el cielo, recuerdan que nuestra seguridad no depende de nosotros, sino de la fidelidad de un Dios que promete y que cumple, ¿sí? Entonces, ahí en el versículo 12 dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es bien interesante porque en hebreo la palabra para arco es la palabra keshet. Es la misma que se usa para un arco de guerra, ¿sí? Los arcoíris es la misma, ¿no? Algunos sabios antiguos, cuando veían la señal del pacto, decían lo siguiente: Dios ha colgado su arma en el cielo, apuntando no contra la tierra, sino hacia arriba, hacia sí mismo. Su juicio se ha redireccionado. Está interesante, ¿no? Es decir, el arco, como un instrumento de guerra, no apunta a la tierra ahora, sino hacia arriba. Bueno, esta señal, el arco iris, aparece en otros pasajes de la Escritura como un símbolo de la gloria de Dios también. Para los que anotan, ahí en Ezequiel 1:28 lo vemos, también en Apocalipsis 4:3. Y esto lo conecta no solo con la preservación del mundo, sino con la adoración celestial, es decir, ¿quién es Él? Entonces, teológicamente, el arco iris apunta a la gracia común de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gracia común? Sí, dimos el significado. ¿Qué es la gracia común? Exactamente, ¿sí? Él sostiene y preserva a la creación incluso en medio de un mundo inclinado al mal. Es decir, Él extiende gracia a todos por igual, ¿sí?
los que son de Él y los que no son de Él. El sol sale para todos, ¿verdad? O sea, el incrédulo respira y es dado por Dios, igual que al que cree, ¿sí? El piadoso, ¿sí? ve las estrellas y igual, así como también el inicuo, ¿verdad? El pecador. Eso es gracia común, teológicamente hablando, ¿sí? Entonces, cada vez que el arco iris aparece, pues es un recordatorio visible de que Dios gobierna la historia y sostiene su creación. Sí. No es simplemente un fenómeno bonito. Mientras el mundo teme al futuro, ¿sí? Al cambio climático, a las catástrofes naturales, a la destrucción de la tierra, bueno, en teoría, el creyente, nosotros, pues confiamos en que Dios ha prometido sostener este mundo hasta que Él cumpla su plan de redención. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando Dios quiera, cuando Dios diga, cuando se cumpla su propósito. ¿Cómo será? De la manera que Él quiere. ¿Sí? Así será. Ahora, vivimos en una cultura que ha vaciado el arco iris de su sentido original. ¿Sí? Y lo ha convertido en un símbolo de agendas humanas. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy diciendo? Pero el arco iris no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. ¿Sí? Su verdadero significado no es orgullo humano, sino misericordia divina. ¿Sí? No es símbolo de independencia del hombre frente a Dios, sino del compromiso de Dios con la humanidad caída. Como iglesia debemos de recuperar y enseñar este significado. Debemos de recuperar ese pacto en cuanto al arco iris. Es una promesa de esperanza, no un estandarte de rebeldía. Es una señal de esperanza. Cada arco iris en el cielo es un sermón silencioso. Recuerda que el juez del universo ha colocado un arco y prometió misericordia para todos. No es un símbolo humano, no es una señal, ¿verdad? De orgullo, de rebeldía, de independencia. No, es una señal divina. Es una señal de parte de Dios de que el futuro está en las manos de un Dios fiel. Entonces, cuando vemos el arco iris, ¿me ayudan con el piano, por favor? Ya estoy entrando a la conclusión. Cuando vemos el arco iris, no recordemos un símbolo cultural. No le tengamos miedo a eso, sino recordemos la fidelidad de Dios que sostiene el mundo. Y ahora como cristianos andamos cuidando de que las cosas que compremos no traigan arcoíris para no andar apoyando sus ideologías humanas, ¿sí o no? Es terrible. Es terrible, ¿no? Ahora, es bien interesante porque ese arco apunta a la cruz. Apunta a la cruz, donde el juicio de Dios fue satisfecho plenamente. Allí tenemos la señal definitiva por su gracia. ¿Sí? El arco iris, de nuevo, no es un adorno en el cielo, es un recordatorio de que el mundo está sostenido por la fidelidad de Dios. Tu vida, mi vida está sostenida por Dios. ¿Sí? Dependemos de Él totalmente. Totalmente. Sí. Conclusión. Génesis 9, del 1 al 17, que fue hasta donde vimos, nos muestra que después del diluvio el plan de Dios no se detuvo. Y esto a mí me habla de un Dios que no desecha, de un Dios que es paciente. Me muestra el carácter de Dios. Aunque el juicio fue severo y ciertamente la humanidad merecía ser destruida, la gracia de Dios abrió un nuevo comienzo.
el Señor reafirma la misión del hombre: llenar la tierra, ejercer dominio, reflejar su gloria. Declara la santidad de la vida humana, recordando que cada persona es portadora de la imagen de Dios. Y finalmente establece un pacto de gracia, no solo con Noé, sino con toda la creación, prometiendo que nunca más volverá a destruir la tierra de esa manera. Ahora, este pacto es la base que sostiene el mundo hasta hoy. Dios mismo se compromete a mantener la creación a pesar que el corazón del hombre sigue inclinado al mal. La misericordia de Dios prevalece sobre su juicio. Pero este pacto también es progresivo. Es decir, prepara el camino para los pactos más específicos y más gloriosos que vamos a seguir viendo a lo largo de todo Génesis y de toda la Escritura, si Dios nos lo permite. El pacto con Abraham, que anuncia una descendencia de obediencia en las naciones. El pacto con David, que promete un rey eterno en su trono. El nuevo pacto en Cristo, en el cual hay fidelidad de Dios alcanzada en su máxima expresión. Es decir, no solo preservar la creación, sino redimirla por medio de la sangre del Hijo, hacer una nueva creación en Él. Esto es tremendo, familia. Esto es tremendo. El arco iris en el cielo nos recuerda la fidelidad de Dios, sus promesas. Pero la cruz en el Gólgota nos muestra hasta dónde llegó esa fidelidad. A entregar lo más precioso que tenía, a su propio Hijo, para asegurarnos un pacto eterno de gracia y salvación. ¿Sí? Entonces, cierro con esto. El diluvio nos recuerda la seriedad del pacto. El arco iris nos recuerda la fidelidad de Dios. Pero la cruz nos asegura que el pacto de gracia es eterno en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. El mundo cada vez está más difícil. Entre más toman distancia de la verdad de la palabra, más terrible es la condición. Yo en la semana miraba, buscando un poco de información, pero hay cosas terribles. Hay registros de gente que ha heredado mansiones y millones de dólares a sus mascotas. Personas que se han casado con sus animales. Es terrible. Hay personas que tienen el dinero y el poder precisamente para que avance esta ideología y que sigan matando a niños en el vientre, porque su pensamiento es que hay muchas personas y el recurso es poco. Hay personas que invierten recursos y están aferrados a que las familias pobres no deben de seguir reproduciéndose y tienen que esterilizarlos. Son millones de dólares los que están invirtiendo para esterilizar a gente, a personas. Entre más lejos de la Escritura estemos, de los valores de la palabra de Dios, cosas más terribles haremos como sociedad. Ahora quizás es algo que usted diga, bueno, pues eso sucede allá, está lejos.
yo temo por lo que van a enfrentar mis hijos. Y si no somos diligentes ahora, tendremos que, perdón la palabra, pero tendremos que tragarnos un montón de cosas mañana. Pero la realidad es que muchos podemos estar dormidos en nuestros laureles. Como en los días de Noé, que se la pasaban comiendo y bebiendo y en casamiento. Así será la venida del hombre. No estamos muy lejos, familia. No estamos muy lejos. Señor, muchas gracias por tus pactos y por tus promesas. Porque aun cuando ciertamente el hombre no se ha apartado de su maldad, tu gracia común se sigue extendiendo, Señor. Y por otro lado, entiendo que haces un llamado a los tuyos, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a proclamar las buenas nuevas, a hablar de ti, porque hay muchos que se están perdiendo, Señor, y no hay quien les predique. Como dice tu palabra, ¿cómo irán si no hay quien les hable? Pero estamos tan ensimismados, Señor. Estamos luchando tanto con nuestros propios asuntos, que muchos de ellos ni siquiera son cuestiones de circunstancias, sino cosas que nuestro propio corazón desea y luchamos para alcanzarlo. Y cuando no lo tenemos nos frustramos y nos angustiamos y nos quejamos y no salimos de esa condición, Señor. Cuestiones del corazón, prioridades, las cuales no hemos podido acomodar, no hemos podido posicionar. Mientras tanto el mundo afuera arde, Señor, porque no estamos dispuestos a sacrificarnos, porque no estamos dispuestos a dar, no estamos dispuestos a padecer, estamos buscando acomodarnos en este mundo, el cual no podremos acomodarnos jamás, Señor. Enséñanos a amar como tú has amado, Señor. Si hemos recibido tu amor, si hemos recibido tu misericordia, bueno, el llamado es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Señor, enséñanos a vertirnos en otros, a desbordarnos en otros, a estar dispuestos a sacrificar, Señor, nuestro tiempo, recursos en otros. Así como quizá alguien lo ha hecho con nosotros o lo hizo en algún momento. Por favor, Señor, permite que pongamos nuestros ojos, nuestra mirada donde tiene que estar, asumiendo la responsabilidad como iglesia, como pueblo tuyo que somos. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada uno de los que están acá presentes, Señor. Y ruego, Señor, para que tu obra se siga perfeccionando en sus vidas. Porque solo tú, Señor, es quien puede hacer la obra en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Familia, pues que Dios los bendiga. No salgan corriendo. Sí. Platiquen un ratito. Y nos vemos el viernes, si Dios quiere.